dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux. C'est fait. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant. Fatalité extraordinaire. Il cacha son caractère tant qu'il put, pendant un grand nombre d'années. Mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour le sang lui montait à la tête, jusqu'à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal. Atmosphère douce. Qui l'aurait dit? Lorsqu'il embrassait un petit enfant au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses joues avec un rasoir, et il l'aurait fait très souvent, si justice, avec son long cortège de châtiments, ne l'en eût chaque fois empêché. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando al comienzo del programa una voz en audio que iba leyendo en francés unas estrofas, digamos, unos partes del texto del primer canto de Los Cantos de Maldoror, la obra que nos está convocando en torno a este hombre, Isidoro Ducas, el conde de Lotremont. Insisto una y otra vez, Isidoro Ducas es su nombre, conde de Lotremont es el seudónimo que él eligió para firmar Los Cantos de Maldoror. Los Cantos de Maldoror es la obra, lo estoy diciendo porque... Y Maldoror, ¿quién es Maldoror? Es uno de los protagonistas de esta obra, Los Cantos de Maldoror. Un ser, una especie de arcángel del mal, una cosa así. Alguien que era bueno, pero se agarró para otro lado. Es alguien muy, muy complejo, un personaje que le sirve, digamos, para ir ganando esta suerte de obra sorprendente. Y como hablamos el lunes con Fernando Butazzoni, él decía básicamente que no tiene mucha definición. Pero bueno, quiero decirles que estamos arrancando acá La Máquina de Pensar y que estamos recibiendo al escritor Fernando Lustó. ¿Cómo le va? Muy bien. Fernando Lustó, aparte de escritor, es actualmente director o coordinador de el museo, el museo de arte decorativa. Pero hoy vine en mi calidad de escritor. Usted viene en su calidad de escritor y de ser uno de los primeros que aquí en Uruguay... Lo cual no quiere decir escritor de calidad. No, exactamente. No, pero ya sabemos tu calidad. Fernando, vos trabajaste esto de Lotremont, trabajaste Los Cantos de Maldoror, en su momento, como contaste aquí en los micrófonos, que tu vinculación desde hace mucho tiempo con Maldoror fue no a través de la literatura uruguaya, no a través de la literatura, bueno, un poco de la francesa, sino a través de un interés por los surrealistas, porque este hombre, Lotremont, Isidoro Ducas, murió en el fracaso, eso no lo hemos dicho durante toda esta semana, pero es alguien que se pagó la edición de Los Cantos de Maldoror y el editor, pese a que había cobrado la plata, no quiso distribuirlo. Después dijo vamos a mandarlo a Bélgica, tampoco quiso distribuirlo en Bélgica. En fin, el pobre Isidoro Ducas murió y había distribuido una decena de ejemplares, y por un ejemplar, que es esa también la magia del libro, ¿no? Por un ejemplar que se salvó, porque toda la primera edición fue hecha a pulpa de Babel. Por un ejemplar es rescatado 50 años después por los surrealistas, por Breton. Sí, aparte que coincide con la dictadura de Napoleón III y todas las proscripciones que hay en su momento. Y aparte un sitio de ganan los prusianos, o sea, él sale del sitio acá en Montevideo diciendo que bueno, que todo se ve que es alguien muy sensible, que ha sufrido, yo me hago la película, que ha sufrido terriblemente la violencia y la sangre, ¿no? Habla muy mal de los hombres y se va a París, donde sufre otro sitio peor. Bueno, tiene unas etapas un poco más pacíficas. Sí. Sí. Mira, yo parto de la base que en relación a Lotremont, primer elemento, o sea, como que ahora cuando venía aquí pensaba algunos de los elementos que me parecen fundamentales o fundacionales, sí. ¿no? Primero, cuidarnos del chauvinismo. Ajá. O sea, yo creo que hay cantidad de elementos de Lotremont que lo hacen no francés, pero también creo que es muy relevante, o casi te diría, siendo menos diplomático, indispensable, entenderlo en el gran aparato de la literatura o la cultura francesa. Sí. Y yo siento con eso como que a veces tenemos que cuidarnos, ¿no? Pese a que él, lo dice aquí en Los Cantos de Maldoror, dice, lo leí el lunes, ¿no? Ahí van, no es el suspiro de Dios, sino son los gemidos del montevideano. Ese soy yo, dice Los Cantos de Maldoror. No, pero digamos, vos podés ser pakistaní y enhebrarte en una cultura occidental. Claro. Digamos, creo que es un tema
quedaría para hablar mucho rato. Como sinopsis, creo que él no es tan francés como la bibliografía francesa lo ha puesto, en el sentido que hay un montón de infracciones, por así decirlo, a esa a ese aparato cultural que sería la literatura o la cultura francesa. Pero también es cierto que es dentro del marco de la cultura francesa que él emerge. Entonces, si nosotros lo pensamos desde un patrimonio uruguayo, digamos latinoamericano, podemos cometer un error. Claro, porque aparte yo pienso, la literatura que él hace, si bien es algo rarísimo, extraordinario, es un enigma, digamos, lo Tremont, ¿no? Viene prácticamente, es un paso siguiente después de Baudelaire. Y en el mismo momento aparece Rimbaud. O sea que estamos hablando de dos poetas que se dedican, por ejemplo, a insultar o a increpar a Dios e increpar a los hombres al mismo tiempo. Me estás dando... Sí, yo pienso que esa obra dentro de Montevideo en 1860 no creo que fuera el ambiente montevideano, ¿me explico? O sea, dentro de lo que es la cultura por más que francesa también, es por como más que un paso. También era muy sui generis Montevideo. Montevideo era una ciudad que tenía muchos franceses, o sea, Montevideo era una ciudad cosmopolita, Montevideo era un extremo occidente, el siglo XIX uruguayo hay que revisarlo muy bien. La tardía expansión del romanticismo en Latinoamérica. Pero es posible, porque yo lo he hablado con vos, pero te quiero hacer esta pregunta. A ver, ¿es posible, digo para mentalizar un poco, a ver cómo ubicamos a esta persona, ¿no? A este escritor? ¿Es posible pensar que nace en Montevideo, crece en Montevideo, pero es posible pensar que Montevideo fuera una colonia francesa, por ejemplo? Sí, no tanto, ¿no? O sea, creo que era una ciudad casi bilingüe, creo que la presencia francesa era muy intensa, pero no eran solo franceses. Hay unos estudios demográficos que dicen que entre 1835 y 1842 vinieron 33.000 personas, de las cuales la mitad eran franceses. O sea, usando eso como elemento ya te dice mucho. Pero también te diría varias salvedades. Que aunque fuera francesa, ya no sería francesa por estar en el exilio. O sea, dicho de otro modo, ya no serían franceses por estar ante otra geografía, ante otro clima espiritual y social. Pero no serían, digamos, por ejemplo, Camus nace en Argelia, vive en África, pero sin embargo está en la literatura francesa, pero sin embargo también es africano. Bueno, hay analogías, sin duda. Ahora, uno está en una colonia y no está en una colonia. No llega a ser una colonia. Esto es como la periferia de la cultura francesa. Sí, y a su vez también una ciudad que era muy importante, porque no nos olvidemos que el mundo es atlántico en el siglo XIX. Y entonces, de algún modo, el contacto del hemisferio norte es con los grandes puertos digamos, atlánticos, ¿no? Pensar que lo que significaba llegar al Pacífico. Y Montevideo es un puerto real, ¿no? Es un puerto natural, digamos. Bueno, él habla también en los cantos Maldoror, dice Montevideo la Coquette, ¿no? Exacto. Y Buenos Aires, o sea, se habla de dos ciudades que fueron rivales, pero que están creciendo por el progreso, lo dicen los propios cantos. Está clarísimo. Sí. Claro, progreso, porque no nos olvidemos que Argentina había estado cerrada durante el periodo de Rosas. Entonces, en la década del 60, que es de la que él registra, digamos, Buenos Aires estaba teniendo una gran expansión, digamos, cuando realmente se estaba constituyendo la República Argentina, que es de ahí, de esos años. Claro. Porque antes eran las Provincias Unidas u otros. Y Uruguay, en parte, también se estaba a los ponchazos. También, pero se llamaba Uruguay por lo menos desde el 30. Claro. Digamos. Pero se llamaba Uruguay, digamos, 10 años antes que naciera este hombre también, ¿no? O sea, hace poquito. Muy poquito, muy reciente, totalmente reciente. Más bien montevideano, ¿no? Bueno, claro, mira, yo cuando presenté el libro de Leila Perrone, que vos me lo nombraste el otro día, que es un libro que se llama Lo Treamón Austral, que es de Leila Perrone y Rodríguez Monegal, que fue gracias a Luis Bravo que lo presentamos en la Intendencia de Montevideo. Me acuerdo que una de las observaciones que yo le hice al libro, que fueron mínimas, porque creo que es un libro excelente, yo ese libro no lo registré, y si querés ahora te digo por qué. Digamos, es que Leila Perrone, que sin duda es una gran investigadora, muchas veces confunde la palabra montevideano con la palabra uruguayo. Y yo le decía que por 1860
la idea de la nacionalidad no estaba totalmente consolidada, así que me pusiste el dedo en el ventilador. O sea, yo no consigné, yo publiqué un ensayo sobre Lautréamont en el año 84, digamos que en fin, que tuvo su repercusión, pero no quiero hablar de ¿Pero eso. qué decías en ese ensayo? ¿Por qué lo digo así? Sí. Es terrible que te hago la pregunta. Sí, sí, ¿Qué sí, decías en ese ensayo? Pero ¿desde qué punto lo agarrabas? Porque Lautréamont es alguien que se aborda Claro, de mira, muchos lados. yo primero el primer capítulo es un ensayo que hoy no lo escribiría igual, pero que de algún modo también me interesó me interesó de esa persona que era yo hace 30 años. Digamos, primer elemento que a mí me pareció fundamental y que subrayé muchísimo, que llevé hasta te diría que lo exacerbé, era justamente la presencia de Francia en Uruguay, ¿no? O sea, que Lautréamont no había nacido en un lugar perdido de América Latina. Si bien es cierto que esa Francia no era Francia, porque esos bearneses anteceden a la homologación del francés como lengua, pero eso es otro tema, y a su vez muchos eran expatriados por razones múltiples. Pero bueno, vos, para ser conciso... Sí, no, pero yo me imagino que en Montevideo, si bien estos franceses, ponerle que fueran el 5% de Montevideo... No, mucho más. O el 10%. Más que el 10% de Montevideo. Sí, 30. Sin embargo, digo, tenían posiciones altas dentro de la sociedad, digamos, tenían posiciones importantes, digo, no es posiciones... Sí, es complejo el tema, porque en cierta medida tienes razón, pero también es muy complejo, porque en Francia existía lo que se llama el mayorazgo, y entonces Montevideo era uno de los lugares que se elegía. Montevideo y Quebec en determinado momento llegan a ser los dos lugares digamos, de expansión de la cultura francesa. Montevideo pudo haber sido una Quebec, por así decirlo. Y luego lo otro que hice fue trabajar toda la bibliografía que yo conocí hasta ese momento. Me fui a Francia, hablé con todos los pseudo-surrealistas que existían. Por ejemplo, Jean Schuster, que había sido el ejecutor testamentario de la obra de Breton. Breton había cerrado el surrealismo, hasta tanto un día se pudiera abrir, y le había encargado a este señor Schuster la apertura en el caso que fuera posible, ¿no? Me perdí a Luis Aragón. Bueno, todo sería un cuento larguísimo. ¿Hablaste con Luis Aragón? No, intenté durante meses, y el día que se murió, creo que fue el 24 de diciembre del 82, me tomé un tren que ya me iba, totalmente decepcionado de no haberlo podido encontrar. Bueno, pero digo, yo lo que hice, entre otras cosas, fue trabajar absolutamente toda la bibliografía que había en Francia, hasta ese momento, en Francia y a nivel internacional. Conocí muy bien a Lefrère, el autor de esa foto que considero trucha, y me atrevo a decirlo, porque se lo dije en la cara, se lo dije muchas veces en la cara. Vos decís que entonces que no es la imagen de Lautréamont, ni siquiera tenemos esa foto, digamos, que se dice. Que aparece no, por un lado que Lautréamont se divierte diciendo que él no dejará sin pruebas, memoria, y que sí. su aniquilamiento, sí, exactamente, será completo. Pero una vez le pregunté a Lefrère en Pau, en el año 94, le dije si él realmente creía que era, y entonces me dijo medio en broma y medio en serio que se lo preguntaba todos los días. O sea, creo que tengo elementos para sospechar, y un elemento fundamental es la forma como él llegó a esa foto, pistas que él mismo da. Él dice haberla encontrado en la casa del nieto de Dasset. Dasset era la persona a quien Lautréamont le dedica el primer canto. Sí, Dasset, un compañero de escuela, sí, que tuvo un problema con claro. eso. Y bueno, y yo tuve oportunidad de entrevistar al nieto de... Esta foto la que estamos esa foto, exacto. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al nieto de Dasset. Ah, mirá, estuviste con el nieto de Dasset. Estuve con el nieto de Dasset, y el nieto de Dasset, que por supuesto está totalmente feliz de que la foto haya sido encontrada en su casa, me contó lo mismo, de cómo había sido identificada, que era la única foto que la familia no conocía. O sea, la única foto que la familia Dasset dice no saber a quién pertenece es la que Lefrère cree que pertenece a Lautréamont. Eso es un detalle que no hemos dicho durante la semana, digo, un poco a nivel biográfico, lo que decís vos de no dejaré memoria, no habrá memorias, de Lautréamont es que, de Ducasse, Isidoro Ducasse es su nombre. Sí. Es curioso que la cultura occidental, que la Biblioteca de Occidente lo rescate por el seudónimo. Es cierto, sí, es increíble, ¿no? Porque aparte después cuando publicó sus poesías, porque publicó otro libro, ahí puso Isidoro Ducasse. Quiso ser escritor, exacto. Ahí quiso poner su nombre, Isidoro Ducasse. Pero Isidoro Ducasse vivió en Tarbes, y entonces hizo el liceo, y aparentemente se quemaron los registros.
de los años que él estaba. No, y lo peor que sabes la historia de la foto, que también, de la foto uruguaya, por así decirlo, que también se dice cualquier disparate en relación. A mí hay algo que me causa mucha gracia. O sea, lo que quiero decir, a ver, tipo, es que este hombre, en realidad, no hay casi registros, es decir, se han perdido mucho. De verdad no hay. Del padre, por ejemplo, que es más viejo, hay muchísimo más registros a nivel del Estado. También es cierto que de tanto no saber terminamos sabiendo bastante, ¿no? Claro, no, y aparte es alguien que murió muy joven, ¿no? Muy joven, años, claro. Y aparte que cuando murió no era una persona para nada significativa. Claro. Logré entrevistar a la viuda de uno de los Guillaume Muñoz, incluso hice un artículo para una revista francesa, porque hubo una foto encontrada por los hermanos Guillaume Muñoz, no sé si eso lo recordás. No. Bueno, los hermanos Guillaume Muñoz, que eran dos personajes. Sí, hicieron un libro sobre el otro. Ellos hicieron un libro que era muy complaciente con el prejuicio francés, pero tienen el mérito no solo de haber escrito ese libro, sino aparte de haber encontrado la partida de nacimiento, porque en ese momento se pensaba que el Lautréamont era una escritura colectiva escrita por 8 flacos en un café de Montmartre. Bueno, la viuda, que se llamaba Milena Martínez, que era una mujer interesantísima, me contó exacto el detalle de cómo esa foto se perdió. Ellos la consiguieron de una forma que no me preguntes cómo, porque fue a través de vueltas. Pensá que cuando ellos se interesan por Lautréamont en el 23, 24, 25, todavía quedaban... Pensá que el padre murió en el 89. Claro. O sea que no hacía tantos años. Sí. Como... Y bueno, y de hecho los compañeritos de Lautréamont estaban vivos a claro, 89 años. Breton llegó a entrevistar a la última viuda de Dasset. De Dasset, y después también vieron, ¿no? Sí. Claro, bueno, y parece ser no, es exacto lo que te digo. No, porque ¿sabes cuál es el problema con Lautréamont? De que una persona dice un dislate, después lo recoge el otro, y después se homologa. Sí, es parte de la... Parece que con Lautréamont tenemos canilla libre, ¿no? Por ejemplo, cantidad de cosas que dijo Pichon Rivière, un psicoanalista muy conceptuado en Argentina, son repetidas hasta el cansancio, como esos parientes de Córdoba, que los inventó Pichon Rivière. Bueno, Pichon Rivière, que estuve leyendo también, que lo estudió, pero que no sacó un libro porque tenía... temor a que este hombre tiene una aureola luciferina. Pero por ejemplo, para Pichon prueba como que la madre se suicidó. Sí. Y la verdad que ahora no me acuerdo exacto, pero las pruebas no alcanzan. No, eso se ha dicho. Los parientes de Córdoba se como sabe que murió, para meter el toque argentino. Bueno. Pero parece que Lautréamont pasó por Córdoba. A mí no me consta. Sí, bueno, se dice que sí. Nada, estamos hablando, pero está bueno esto porque estamos hablando de alguien, estamos tratando de hacer su dibujo, y lo que estamos haciendo es desdibujando al conde de Lautréamont como quizás a él le hubiera gustado Isidoro Ducas, porque él decía que era un misterio y se envolvía en esa opalanda negra que dicen algunos testigos. Después de la pausa continuamos hablando sobre Lautréamont, sobre Ducas, sobre los cantos de Moldoror con Fernando Lostonó. Estamos conversando con Fernando Lostonó sobre Isidoro Ducas, sobre Lautréamont, sobre los cantos de Moldoror. Estuvimos hablando casi todo el primer bloque sobre este hombre que es elusivo, evasivo, ¿no? Es un poeta también como si fuera un adolescente y romántico, pero que va un paso más allá del romanticismo, va hacia el surrealismo, ¿no? Yo decía el lunes que Buñuel había dicho que los románticos no se atrevieron a dar un paso más siguiendo el corazón, porque tenían miedo de volverse locos o de suicidarse, cosa que ocurrió con románticos, ¿no? Nosotros los surrealistas, decía Buñuel, no tuvimos ese miedo y lo dimos, pero en realidad el que ya lo había dado antes era este hombre, ¿no? Lautréamont. Sí, el romanticismo aparte es, no sé, me abrís como 230, entonces no sé por dónde empezar. Bueno. El romanticismo aparte, creo que... Bueno, hoy empecé diciendo que el Lautréamont había que verlo dentro del marco francés, y con eso yo me siento como una especie como de abogado del diablo permanente, ¿no? Si me encuentro con un francés siento como que está obliterando algo, y si me encuentro con una especie de actitud chauvinista uruguaya me parece como que estamos empequeñeciéndolo o leyéndolo desde la anécdota, que hay que tener mucho cuidado con olvidarnos aquello que decía Bachelard, que el Lautréamont es como una especie de gran drama cultural, ¿no? Y un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Que a Lautréamont hay que leerlo dentro de lo que yo llamaría la organización de la sexualidad, de lo que yo llamaría
los preceptos culturales que conformaron esta especie de cultura occidental. Entonces, si lo convertimos en una figura popular, también estamos trivializándolo y olvidando que en realidad Lautréamont en su mensaje está contestando a la cultura burguesa de una forma violenta, ¿no? Sí, está increpando a Dios, está increpando la sexualidad, está increpando a los hombres, está diciendo que en el fondo no existe la bondad, o sea, claro. Y a la vez está hablando mucho de animales y de fauna marina. Y también hablábamos, un poco rescatando, viste, que el diálogo off the records, que Lautréamont hay que pensarlo también desde el hecho que tiene mucho que ver con la adolescencia, digamos. No tengo ganas de hablar de mí, pero en mi caso personal creo que también influyó mucho el hecho que me fasciné con Lautréamont siendo yo, estando yo en una edad parecida a la de Lautréamont, siendo yo extranjero porque vivía en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no quiero entrar en parámetros personales, pero creo que es un texto rico en el sentido que abre. Vos decías, por ejemplo, te cito a vos, decías vos un poco en el marco de Baudelaire y de Rimbaud, Lautréamont tiene a favor que es una suerte de prosa poética, no importa calificar a los géneros. Entonces da una pluralidad de elementos, nos enriquece con signos que la poesía en el sentido clásico de la palabra naturalmente no tiene. Entonces eso le asigna a Lautréamont un gran futuro, porque nos abre a caminos y da lugar a estudios por ámbitos absolutamente insondables. Igual eso que está diciendo tiene que ver con el momento de la literatura francesa y también con el momento de la literatura europea. En su momento, estamos hablando de los simbolistas del siglo XIX, muchos decían, los críticos, ¿qué es eso? ¿Eso es poesía o es narrativa? Claro. ¿Es poesía o prosa? Mallarmé, ¿no? Y lo repudiaban. Entonces, este hombre ya lo había escrito también, ¿no? Después de Baudelaire, ¿no? Lautréamont ya había escrito esto, que no se sabe si es una novela poética o es una prosa poética, en fin, no sabemos. Aparte no olvidemos también una cosa, ¿no? Que los franceses que a veces son particularmente ególatras en relación a su país, han tenido una gran virtud que tal vez parcialmente la perdieron, no sé, habría que verlo. Y es que son universalistas, o fueron universalistas. Entonces, cuando decimos que Lautréamont es francés, es porque la literatura francesa era abarcativa, ¿no? Digamos. Y Lautréamont creo que lo que lo torna atrayente a mí, para mi juicio, lo que me pasó a mí en una etapa de primera juventud, fue sobre todo la diversidad de íconos, la pluralidad de lecturas, la capacidad de metáfora, la visualidad, lo que lo convierte en un tipo profundamente inescrutable, ¿no? Eso es literario. El enigma, claro, es el misterio. Claro. El misterio. Ahora, yo no sé si el texto es un texto mayor, pero bueno, ahí entramos en otro tema. Claro, a mí me fascinó, pero bueno, es un texto, aparte, digo, con todo lo que estamos hablando durante toda la semana, que encima es accesible, es fácilmente legible por cualquier persona, cosa que si yo digo ahora lean a Rimbaud, lean a Baudelaire, no es lo mismo y no es tan fácil porque ya tiene que ver. No, él no busca el barroco, el barroco, no entrando en el término, en el sentido técnico, pero él no busca complicar. Claro, en ese sentido también parece una poesía también adolescente, o sea, de que quiere hablar a todo el mundo y que todo el mundo lo comprenda. También es cierto que lo estamos leyendo como literatura, y entonces estamos olvidando lo que yo llamaría la denuncia o, si querés, el mensaje filosófico. O sea, Lautréamont creo que la cultura burguesa lo puso en literatura como forma de acomodar el asunto. O sea, algo parecido a lo que pasó al Marqués de Sade en su momento. Claro, bueno, lo juntan también a Sade y a Lautréamont. Que lo que dice Lautréamont, si lo tomamos fuera de la literatura, o sea, si trascendemos de la ficción, lo que dice Lautréamont es una tremenda violencia para la cultura burguesa occidental. Contra lo establecido y otra vez más la rebeldía adolescente. O sea, que se tendría que asustar mucho un burgués de pensar en Lautréamont. Claro, es patero bourgeois. Bueno, muchas gracias por estar acá, Fernando Lozano. No, gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, en esta de este tercer bloque de La Máquina de Pensar, vamos a escuchar una exposición de las que se dijeron en el segundo encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que organizamos ahí en la Torre de Antel. Me refiero que vamos a escuchar al profesor Fernando da Rosa comentando la situación del libro en la encrucijada de la edición electrónica. Vamos a escuchar esta ponencia de Fernando da Rosa, profesor de Ciencias de la Comunicación, en torno a datos, tendencias y contexto de un cambio profundísimo que se viene con el libro, se viene el libro electrónico. Vamos a escuchar a Fernando da Rosa. Bueno, vamos ahora a seguir con algunas imágenes que van a disparar algunas reflexiones. Y vamos a hacer una pequeña introducción, si se quiere, una brevísima introducción histórica para entender el presente. Creo que siempre viene bien. Y vamos a partir no desde el origen del libro, porque sería remontarnos demasiado lejos, pero vamos a partir de la época medieval, cuando los libros estaban encerrados en los monasterios y eran escritos a mano. Todos recordarán El nombre de la rosa de Eco, ¿no? Una interesante novela y una interesante película. En esa época el libro no era accesible a todos, era una pieza muy rara y pocos tenían acceso a él. Posteriormente vino la imprenta, no casualmente se llama Proyecto Gutenberg, el proyecto que hay en Internet de publicar miles y miles de libros, ¿no? La imprenta de tipos móviles significó una revolución para el acceso al libro. Algunos la asocian inclusive con la reforma en la Iglesia y con el surgimiento del protestantismo, porque la Biblia estuvo al alcance de mucha más gente, pero también significó la posibilidad de que se imprimieran materiales prohibidos. Y eso llevó a que aparecieran libros justamente sobre índices de libros prohibidos, y llevó a que a determinados ámbitos los estados de la época le dieran poder a los impresores para que decidieran qué libros se imprimían y qué libros no. Y fue tal el poder que ganaron esos impresores, esas asociaciones de impresores, que tenían poder real para definir quién podía imprimir y quién no, y que además definían ellos qué libros se imprimían y quién no, y cuáles no, que llegaron a tener tal poder que hubo que limitar ese poder. Y es justamente a raíz de eso que surge el primer pirata, ¿no? Se llamaba, había varios, pero el primer pirata reconocido como pirata por reproducir libros sin tener en cuenta los derechos, las normas y demás, que se llamaba Henry Hills, y que alrededor del 1707 empezó a reeditar libros ignorando los reclamos de los titulares de los derechos, usando los materiales más baratos posibles y con un beneficio ínfimo por impresión. Ganaban la cantidad. Fue el primero que apostó a ganar en la cantidad. Y eso generó una serie de emuladores que pusieron a la industria de la impresión del momento en crisis. Fíjense qué interesante, estamos hablando de hace 3 siglos atrás. ¿Cuál fue la reacción de los impresores? Fue empezarse a preocupar por los autores y poner a los autores como referencia y decir, no es justo que los autores le hagan esto, cuando en realidad les preocupaba que eran ellos los que estaban viendo atacado su negocio. Y lograron que se emitiera el primer edicto, digamos, que estaba la reina Ana en Inglaterra en ese momento, y ese estatuto se conoce como el primer estatuto que hace referencia a los derechos de autor. ¿Y qué era lo que planteaba? Que el autor iba a estar protegido por 14 años en cuanto a los derechos de su obra, y lo podía reeditar por 14 años más ese derecho, cambiando si quería de impresor, y a partir de esos 28 años el libro pasaba a ser de dominio público. Los impresores lo aceptaron porque era una forma de evitar esa competencia de otros impresores, y empezó a funcionar ese esquema, pero los libros no quedaban de dominio público. Había una resistencia tremenda de los gremios de los impresores a que los libros quedaran de dominio público, hasta que en el 1774 un juicio que llevó a que realmente se aplicara el dominio público. Y hay unas publicaciones muy interesantes de esa época que hablan de la indignación que tenían los impresores, porque decían que se iba a acabar el negocio de la impresión y que iban a desaparecer las editoriales, y los libros eran libres después de esos 28 años, porque cualquiera los iba a poder imprimir a cualquier precio. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario. La industria editorial creció, el libro se abarató, se vendió más, ganaron más, y hubo una revolución, que yo diría que es una revolución similar a la que se está dando ahora con los libros electrónicos,
que fue dada justamente por la libertad de impresión y por la libertad de acceso a los textos. Fíjense ustedes qué interesante, y esto ocurrió hace 300 años. Tiempo después nos encontramos con este texto de un político estadounidense que planteaba, ¿no? Lo voy a leer porque como va para la radio esto también, no voy a quedarme solo con la imagen, ¿no? Todas las riquezas de la literatura inglesa son nuestras. Los autores ingleses nos llegan tan libres y vitales como el aire, sin impuestos, sin limitaciones, ni siquiera necesitamos traducción. Y la pregunta es, ¿vamos a grabarlos con impuestos e imponer así un límite a la circulación de la luz intelectual y moral? ¿Vamos a construir una represa para obstruir el flujo del río del conocimiento? No querían pagar derechos y se mantuvieron sin pagar derechos a los autores extranjeros durante más de 100 años. Fíjense ustedes que recién el convenio de Berna de protección de la propiedad intelectual se firmó en el 1886. Canadá y Estados Unidos recién entran y firman el convenio en el 1989, o sea, fines del siglo pasado, hace muy pocos años. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Por lo que decían acá. O sea que el tema de la limitación no era algo que, es algo que está ahora muy en el tapete, el tema de la protección de los derechos de autor. Volvemos a las editoriales utilizando los mismos argumentos que usaban hace 300 años atrás para ir contra la piratería. Y vamos ahora al presente, el libro electrónico. El libro electrónico es un término ambiguo, porque sirve tanto para nombrar el hardware, el equipo que lo despliega, como el archivo en sí. Esa es una de las ambigüedades que tenemos que empezar a solucionar en el idioma español. Pero eso que tienen, la imagen que hay abajo, es una imagen de un sitio en el cual se pueden bajar libros en formato electrónico, en forma absolutamente gratuita. Los usuarios de ese sitio utilizan lo que se llama el agujero analógico, ahora después vamos a explicar lo que es, y agarran un libro que compraron, lo convierten en formato electrónico y lo suben para que otros los puedan disfrutar. A su vez ellos utilizan otros libros. Y eso ha abierto una situación que tiene en jaque en la industria editorial. Un libro se edita y a las 2 semanas está en varios sitios en Internet para poderlo bajar gratis. Eso genera un problema. Tenemos una cantidad de lectores electrónicos, todos conocemos los Kindle, los Papire. Algunos están más atados al hardware que otros, algunos están más atados a formatos que a otros. ¿Y cuál fue la respuesta de la industria editorial? Vamos a hacer una digresión ahora con el tema de la tinta electrónica. Hay una singularidad en los lectores de libros electrónicos que los diferencia de un PC o de una tablet común, y es la denominada tinta electrónica, que fue desarrollada por gente del MIT. Esa tinta electrónica tiene una particularidad, está formada por una cantidad de pequeñas esferas que se pueden ver en la imagen en el medio, de color blanco y negro, y cuando reciben energía eléctrica, de acuerdo a la polaridad de la energía, queda la parte blanca o la parte negra de la esfera hacia arriba, y de esa manera se forman las letras. Con una definición muy alta, mucha más alta que una pantalla de un monitor o de un LCD, y con una particularidad, que solo se utiliza energía eléctrica cuando se genera la página. Después que la página quedó generada, no se gasta más energía hasta que se vuelve a generar otra. Eso hace que la batería de un libro electrónico pueda durar un mes. ¿Cuándo aparece el libro electrónico? Bueno, en realidad la tecnología empezó justamente con este siglo prácticamente, ¿no? Con el siglo XXI. Amazon entra en el tema en el 2005, aparecen los primeros lectores de Sony en el 2006, el Kindle de Amazon en el 2007, el Papire también en el 2007, o sea, hace muy pocos años, y ahí aparecen una serie de desarrollos hasta que el año pasado, en el 2010, perdón, hace 2 años, aparecen los Kindle muy baratos, a $139, y poco después aparecen también los lectores de libros electrónicos a color, utilizando el sistema operativo Android. Yo no les aconsejo comprar un libro electrónico retroiluminado porque les cansa la vista más o menos lo mismo que leer en un PC. Lo ideal es tener un libro electrónico con tinta electrónica, que ahí están ustedes usando algo muy similar al papel. Pero ¿cuál es la respuesta de la industria editorial a este tema de poder bajar libremente los libros? Son los famosos DRM, o Digital Rights Management, que lo que hacen es tratar de impedir que los libros se puedan copiar. Y hay una tensión, y va a haber una tensión que se va a dar en esta década, no sé cómo se resolverá, ni para dónde se va a resolver, pero va a haber una tensión entre las tecnologías tendientes a proteger las copias ilegales
y las tecnologías tendientes a superar ese tipo de protección. O el movimiento que está en contra de la utilización de ese tipo de protección en los libros por todas las patologías que traen asociadas, que son varias. Por ejemplo, ya hay bibliotecas que están utilizando los DRM para prestar libros en los libros electrónicos con fecha de vencimiento. Entonces uno se lleva un libro y al mes el libro desaparece del lector de libros electrónicos, por más que uno haga, porque hay muchos lectores de libros electrónicos que ya vienen con un chip integrado que tiene en cuenta los DRM. Por otro lado, hay organizaciones como la Free Software Foundation que están en contra de los DRM y los bautizaron como Digital Restriction Management, o sea, una restricción al manejo de los archivos digitales. Hubo un caso muy sonado que fue el caso de Amazon. Amazon vendió unos libros de Orwell, La rebelión en la granja, en 1984. Hubo una denuncia de los que tenían los derechos de autor del libro, o sea, los herederos de Orwell, y lo que hizo Amazon fue borrar a través de Internet el libro de todos los que habían comprado el libro en sus lectores Kindle. Como si hubieran ido a la biblioteca de uno y le hubieran sacado el libro de la estantería. Con un agravante, que con los Kindle se pueden hacer anotaciones, y la gente que había hecho anotaciones en los libros también perdió las anotaciones, y eso está dando inicio a juicios en este momento en Estados Unidos por haber borrado las anotaciones de los libros de la gente que había comprado el libro y lo tenía en su Kindle. O sea que eso es una tensión muy grande que no existía antes con el libro común. Si yo compro un libro en papel, me lo llevo para mi casa y está ahí. Si se lo presto a alguien, se lo puedo prestar, y si hago anotaciones, quedan. Estamos dando un paso en un sentido en el cual puede pasar que el libro desaparezca, que las anotaciones desaparezcan, y además no se lo puedo prestar a nadie a menos que le preste el aparato junto con el libro. Ese es un cambio. El agujero analógico al que hace referencia hoy. ¿Qué pasa? Todo libro, en algún momento, todo archivo digital, sea libro, sea música o sea video, va a pasar por lo analógico porque nosotros lo tenemos que ver. Tiene que ser análogo al original. Si cuando yo lo veo lo copio y lo convierto a digital sin DRM, estoy haciendo que después esas copias puedan circular. Eso es lo que llama la industria el agujero analógico. Y justamente lo que se plantea, por ejemplo, es que la pérdida por la transferencia de contenidos digitales estimada en España durante la segunda mitad del 2009 fue de 5.100 millones de euros. De ellos, los libros electrónicos supusieron el 20% de las unidades copiadas, con un valor aproximado de 200 millones de euros. O sea que ya está sintiendo la industria, de acuerdo a estas estimaciones, el problema desde el punto de vista económico de los libros electrónicos y de los formatos electrónicos. Formatos hay muchos, hay una enorme cantidad de formatos, yo casi simplemente voy a hacer referencia a tres. El EPUB, que es un formato libre, basado en software libre y en estándares abiertos, que permite intercambiar libros sin ningún tipo de restricción. El AZW, que es el formato de Amazon Kindle, que cada vez está más atado al hardware. Los primeros Kindle tenían mucha más facilidad para incorporarles archivos de fuera y demás, y las últimas versiones cada vez están más atadas al DRM y a tener que realizar la compra a través de Amazon. Y después están los PDF, que son un formato que tiene el inconveniente de que no se puede repaginar. Los formatos a que hacía referencia antes tienen la ventaja de que uno puede elegir el tipo de letra y al agrandar o achicar la letra se repagina el libro automáticamente. Eso tiene unas propiedades bastante interesantes. También hay software en juego y hay programas para crear libros electrónicos que son libres y gratuitos, como Sigil, que es un programa de Google que está bajo licencia de software libre, bajo licencia GPL. Hay otro programa llamado Calibre que permite intercambiar formatos de libros electrónicos para poderlos trasladar de un tipo de hardware al otro y demás. Y existe un movimiento de libros libres de DRM. Fíjense ustedes qué interesante que está surgiendo ahora, de, por un lado, gente que toma libros bajo dominio público y los convierte en libros electrónicos y los libera de DRM, lo cual implica que una persona, yo por ejemplo tengo en este momento en mi papel 8.000 libros clásicos libres, que no voy a tener tiempo de leerlos en lo que me queda de vida, pero los tengo ahí. O sea que uno ahora puede andar con su biblioteca bajo el brazo. Eso implica, creo yo, que los clásicos en ediciones populares, en formato papel, van a dejar de imprimirse, porque va a llegar un momento cuando se popularicen los lectores de libros electrónicos que nadie los va a poder vender. Esa es una realidad. Yo creo que ningún medio nuevo sustituye al anterior, lo que hace es cambiarlo.
Yo creo que el libro electrónico va a cambiar al libro tradicional. El libro tradicional en papel creo que va a ir evolucionando hacia las ediciones caras, hacia las ediciones con ilustraciones sofisticadas que no se pueden trasladar al libro electrónico. O sea, va a haber una evolución del libro en papel. Sí creo que van a tender a desaparecer las ediciones más económicas, porque van a ser justamente las que va a sustituir el lector de libros electrónicos, porque si ya está a $100 es una inversión muy interesante. Uno gasta $100 y tiene la biblioteca de clásicos incorporada, ¿no? Hay sitios, como decía Federico, Lulú, este es otro sitio de Amazon, donde uno puede publicar su libro. De hecho, ya se están dando casos de algunos autores que la industria editorial no tuvo en cuenta y han publicado por Amazon con gran éxito y con gran venta de libros. Por supuesto que esos libros electrónicos se venden a precios muy inferiores a los precios de los libros impresos. Piratería de medios en las economías emergentes. Este es un libro que fue publicado justamente este año, que está muy interesante. Saqué muchos datos de él y se los recomiendo además, porque hace una referencia, tiene un capítulo dedicado al libro electrónico, y hace una referencia muy interesante a lo que va a pasar en nuestros países con el libro electrónico. Y yo creo que en nuestros países es donde va a tener más incidencia y más fuerza el libro electrónico en cuanto a movilizar la industria editorial convencional. En España, por ejemplo, este autor ya plantea: la guerra del libro ha comenzado y se respira un ambiente de desconfianza. Lo que está en juego es una industria y una cultura principalmente europea que mueve 23,2 millones de dólares de euros anuales y produce cada año cerca de 500.000 de nuevos libros, de nuevos títulos, dando empleo directo a 140.000 personas e indirecto a varios cientos de miles más. En esa industria España ocupa el 4º lugar en el mundo y, a diferencia de la cinematográfica y discográfica, es la única industria cultural que mantiene una base empresarial nacional. Ese es un dato interesante. No sé cuáles serán los datos en Uruguay, supongo que nosotros tendremos una industria ínfima comparada con la española, pero de todas maneras yo creo que va a afectar a los que trabajan en la impresión, va a afectar a los que trabajan de intermediarios entre el autor y el receptor del libro, y creo que se va a producir un cambio. Creo que es inevitable ese cambio, pero así como pasó hace 300 años en la Inglaterra de la reina Ana, que se produjo un cambio y terminó modificándose la situación, yo creo que acá también se va a producir un cambio y se va a terminar reconvirtiendo y modificándose la situación. Pero creo que el camino tiene que ser por el lado de la libertad y no por el lado de la represión y del evitar mediante medios que siempre pueden ser burlados la realización de las copias, porque creo que eso no lo van a poder parar. Y creo que se está dando para terminar, creo que estamos viviendo un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Haciendo referencia a Kuhn, ¿no? Los cambios de paradigma son inconmensurables. Si nosotros vemos lo que era aquel monje escribiendo en el monasterio esos libros a mano con un acceso muy limitado, a lo que es hoy en día un niño con su XO en la escuela accediendo a todos los libros que hay en Internet y utilizando su XO como lector de libros electrónicos también, porque también lo es, esa diferencia es inconmensurable. Entre medio está la emprenda de tipos móviles de Gutenberg y no sabemos qué consecuencias va a tener este cambio, pero yo creo que sí, que se va a producir un golpe muy importante dentro de lo que es la industria editorial, pero también se va a democratizar y a volver mucho más accesible el acceso al libro. Este era el profesor Fernando da Rosa, profesor de Ciencias de la Comunicación, en el segundo encuentro de Literatura Breve y Nuevas Tecnologías, hablando sobre el libro electrónico. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Para mañana los estoy diciendo que vamos a hablar con una experta en Lotremont y, bueno, alguien que está muy vinculada con la revista Maldoror. Me refiero a la profesora Lisa Bloch, para hablar de un malentendido histórico en torno a este hombre, Isidoro Ducas, que es un tipo muy, pero muy evasivo y difícil de atrapar. Luego vamos a hablar con una poeta, la poeta Silvia Guerra, que es autora de una biografía novelada de Lotremont, se llama Fuera de Relato, una biografía aproximada de Lotremont. Esto fue publicado en el 2007 en España. Bueno, vamos a hablar sobre este hombre y sobre los cantos de Maldoror. Esto es todo, amigos, que lo pasen bien, hasta mañana.